Bueno, vamos a vestirnos para la nieve para presentar un poco el contexto histórico de la Viena de fin de siglo en la que nace el autor del que nos vamos a ocupar, un autor que le interesa a mi amigo Juan, así que me pidió esta clase. Robert Musil. Va a ser una miscelánea sobre Robert Musil, una muscelánea. Robert Musil nace en Klagenfurt, Alemania, en 1880, pero en ese momento pertenece al Imperio Austrohúngaro, o sea que no podemos decir para nada que nació en Alemania. Sí tenemos que recordar que, bueno, los alemanes pagaron reparaciones, los austríacos no, los austríacos hicieron creer al mundo que Mozart es austríaco y Hitler alemán, que los austríacos cuentan todos los chistes que los polacos cuentan de los norteamericanos y nosotros con los gallegos, con alemanes, y que a Klagenfurt le debemos el recuerdo de Robert Musil, que hubiera muerto en el olvido, de no ser porque en una conferencia que él dio en 1938, muy valiente, se pronunció en contra de los nazis, una conferencia que se llama Acerca de la estupidez, y es una reflexión incluso etimológica sobre la estupidez como pero es la mera ausencia de la inteligencia, porque puede ser muy pensante la estupidez, muy activa. Y entonces, ¿por qué nosotros? ¿Es una discapacidad total? Es como el que es ciego es el que no ve, el estúpido es el que no nada. Muy inteligente, muy irónico. Realmente nunca hay que perder de vista la finísima ironía de Robert Musil, pues si no uno puede aburrirse si esto es un plomo, pero a veces es un plomo, es una burla de los plomos que son otras cosas. Yo diría que es un autor altamente recomendable en su obra mayor. Yo voy a recomendar acá encarecidamente, calurosamente, fervientemente, baratamente. Voy a recomendar lo que es la obra capital, que es considerada una de la novela del siglo XX, la menos leída de las, digamos, es considerado uno de los mejores autores, junto con James Joyce por el Ulises. No digo que todo el mundo lo lea, pero por lo menos lo cita. ¿Qué sé yo? Thomas Mann. La verdad es que de las obras maestras, de las cosas que fueron pensadas como ambiciosísimamente, que tienen que abarcarlo todo, la búsqueda del absoluto, es la más lograda. Es decir, podemos leer hoy Man ohne Eigenschaften, que sería imposible de traducir bien, porque Eigenschaften quiere decir cualidades, características, virtudes y defectos, singularidades, peculiaridades, atributos, pero es difícil de traducir. Lo que sí podemos inaugurar una nueva traducción, así como se tradujo Corazón de las Tinieblas en lugar de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Bueno, es como se han traducido La Muerte en Venecia y no Muerte en Venecia. Pero bueno, se llama Hombre sin atributos, sino El Hombre sin atributos. Pero bueno, igual está bien que el título intrigue un poco. En realidad, el libro busca lograr fusionar todas las ideas ensayísticas que le iba anotando, muchas de ellas filosóficas, muchas de ellas sociológicas, brillantes, adelantadísimas, muchas crónicas más o menos periodísticas con los nombres apenas disfrazados, que hoy podríamos perfectamente decir uno por uno y sería como cuando a Manuel Puig lo echaron de Coronel Villegas por revelar todas las chusmerías del pueblo. O sea, podemos leer esa novela perfectamente como un testimonio documental tal como lo quería Émile Zola, que se propuso con la idea del naturalismo una literatura científica en la que no intervengan tampoco las emociones en los personajes y que el autor no se enoje con el villano, así como no se tiene que enojar un científico con el nitrógeno. Bueno, en ese sentido, la razón por la cual es
tan cercano a esa pretensión tan bien lograda, la de Robert Musil, es porque él viene de las ciencias. No es que sea un forastero en el mundo del arte, tiene un dominio de la gramática impresionante, que si nosotros en el Ulysses de Joyce vemos toda esta estilística recargada con las palabras portmanteau, los neologismos que acuñó, uniendo significados y todo eso, pero más o menos todo lo mismo. Cada capítulo, digamos, no cambia la estilística, de hecho, salvo el monólogo de Molly Brown. En cambio, Robert Musil plasma perfectamente el contenido y la forma en cada cosa que quiere expresar. Cuando quiere decir que ahora es todo muy vertiginoso en las calles de Viena, agarra y hace que las palabras choquen entre sí por sus rimas. Eso ha sido imposible de traducir, solo había una traducción brasilera buena. Entonces se lo puede emparentar a Joyce por un aspecto que es que mucha gente dice, a mí me gusta el Joyce llano, liso, sencillo de dublineses de la película Desde hoy para siempre, filmada por John Huston. El muerto es el cuento, muy recomendable. En ese sentido, como un paralelismo, podemos recurrir a la primera novela, a la exitosa, la única exitosa, o la primera exitosa, porque después la primera parte de Hombres sin Atributos es exitosa también, que se llama, curiosamente, ¿recuerdan los tormentos del joven Werther? ¿No? En alemán, Die Leiden des Junges Werthers, con genitivo. ¿Y cómo se llama la primera novela? Bueno, se traduce como los extravíos, los extravíos del alumno Tölles, die Verwirrungen des Zöglings Tölles. Zögling en realidad es como si fuera un pupilo, no, un internado, no. Bueno, es una figura que ya no existe más, pero no es el estudiante, el cadete, bueno, no sé. Esta fue llevada al cine. Luchino Visconti la quiso llevar al cine, y es una de las tantísimas grandes películas que podemos imaginar lo que hubieran sido si lo filmaba Visconti. Titanic, filmado por Hitchcock, el eterno proyecto, él desembarca en la Paramount porque David O. Selznick le promete que va a filmar Titanic. Hitchcock nunca pudo filmar Titanic. La lista de Schindler la descubrió Billy Wilder. No hubiera sido mucho mejor que la de Spielberg. La Napoleón de Stanley Kubrick. Bueno, esta novela, El hombre sin atributos, es una de las novelas favoritas de Stanley Kubrick. ¿Quién la filma? Volker Schlöndorff. Y Volker Schlöndorff se convierte automáticamente, a partir de un muy bajo presupuesto, en los mejores directores del nuevo cine alemán, junto con Herzog, y es una gran película, y además me permite a mí trazar el puente que yo veo realmente lógico, porque Musil, bueno, termina emigrando a Suiza. Es un autor que se considera que es austríaco, todos sus libros, todo su museo, el archivo está en Viena, por más que realmente quienes salvaron su recuerdo son los de Klagenfurt. Concretamente, el que fue Bundeskanzler Kreisky, cuando oyó esta gran conferencia sobre los nazis, y lo consideró brillante y quiso que se lo recordara. Musil murió en Ginebra en 1942, como Borges. Borges fue a Ginebra después de ver lo que hizo la revista Gente con la muerte de Ricardo Balbín, dijo: yo no quiero este circo para mí. Y es un autor, ¿cómo lo podemos definir? Empecemos por su nacimiento. Como persona tuvo una vida muy singular, con atributos. Él nace con meningitis, la familia lo da por muerto, sufre pesadillas, fiebre, imágenes espantosas, y después de un carácter terrible,
no tiene ningún tipo de habilidad social, no tiene amigos, lo manda al ejército para que se curta. El ejército, donde llega a ser coronel, él decide estudiar matemáticas, descubre su interés por las ciencias duras. En este sentido hay que compararlo con las partículas elementales, como Michel Houellebecq hace un tratamiento muy distanciado de la descripción del ser humano como sin ninguna empatía, ¿no? Como Voltaire, que estudia el ser humano como entomólogo, pero Houellebecq es mejor, porque Voltaire es un moralista, se burla, pero no es cínico. Houellebecq es un moralista también, pero es un idealista desencantado y por eso es cínico. Y en realidad Musil participa del espíritu satírico vienés. Tenemos que hablar un poquitito de lo que es el espíritu que anima a esta Viena de fin de siglo, a la famosa Viena finisecular, que es un hervidero de ideas, de talento, de creatividad, en todos los órdenes. Casi se puede decir que inspiraron en pintura, bueno, Klimt, Kokoschka, en arquitectura, todos los movimientos, en música, la música dodecafónica, Schoenberg, y bueno, uno de los mayores revolucionarios, incluso involuntariamente, porque en los casos fue mal divulgado, es Freud. Freud, que inspira a todo un grupo expresionista a dar rienda suelta a todo el mundo onírico y a creer en la poder subconsciente y a desesperanzarse completamente del poder de la razón. Entonces, en esta Viena no hace falta tener una gran sed intelectual para embeberse de ideas increíbles que están por transformar al mundo. Robert Musil tiene una gran sed intelectual, es un lector ávido y es un cíngaro, es un gitano que va de una disciplina a otra. Le interesa mucho el psicoanálisis, pero no es la única escuela psicológica que le interesa mucho el autoanálisis, experimentar con él mismo, y él ciertamente no tiene problemas en aventurarse a muchas cosas, y lo que escribe es muy aventurado también. Habría que decir, creo que esto es lo principal que quiero decir de él, destacarlo en este sentido, que él desde que fue niño quiso ser mujer. Esto no fue óbice para que él tuviera promiscuas relaciones deseando mujeres, prostitutas mayormente. Con esto se pescó la sífilis, su mujer se pescó la sífilis, sus hijos se pescaron la sífilis, en fin, no tuvo una vida sencilla. Estuvo atormentado inmediatamente, lo mandan a la guerra, se lista para la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que yo quería decir es, se lo suele emparentar, ya lo dije con Joyce, ya dije que tiene en común y que no. Bueno, lo que no dije es que él disfrutó de un mecenazgo, solo que él no lo supo. Joyce sí sabía. La princesa del jabón de Pittsburgh te mandó $10.000 para que vos puedas escribir tranquilo tu proyecto. Bárbaro. Gastémoslos en whisky. En cambio, Robert Musil no se enteró de que inventaron la Fundación Musil todos sus admiradores, ¿no? Porque él empieza escribiendo en el Neue Rundschau como cronista, con una gran precisión, y lo admiran, por ejemplo, Ernst Bloch lo admira muchísimo, le pone muchísima guita. Robert Musil no desconfía de las amistades, es muy resentido. Por eso es un novelista que escribe esos resentimientos tan bien. Jean Amery es el único que no quiero dejar de nombrar a la par, ¿no? Pero habla de cómo la nueva generación ya no escucha, tiene un gran resentimiento hacia la vieja generación, y los hombres que sabían ahora son tratados de viejos meados.
estamos entonces en un momento bisagra, en un momento de ruptura. La gran paz que tenía el gran imperio austrohúngaro de los Habsburgo va a estallar en 1000 pedazos con la Prusia, el emperador Guillermo, pero más que nada la Alemania de Weimar, que se va a imponer. La Alemania luterana se va a imponer sobre la Viena católica, y todo lo que es la ligereza y las buenas formas y la caballería y la tradición y el hipódromo, la alta sociedad y la clase ilustrada de Viena, se va a ver fagocitada por un pensamiento a favor de la modernidad impaciente, que también entonces va a querer desconfiar de la democracia. O sea, momento parecido ahora. ¿Cómo puede surgir Trump? ¿Cómo puede surgir Milei? Y porque no son políticos. Un hombre fuerte tiene que venir. El parlamento se la pasan haciendo chácharas, debates bizantinos. Necesitamos resolución, qué sé yo. Y esto lo va a captar muy bien. Los diarios de Robert Musil son un testimonio de época fantástico, muy directo, muy crudo, de todo lo que él no podía decir en público, porque él todavía tenía esperanza de que no le censuren los libros cuando surge el nazismo. Se lo censuraron absolutamente. O sea, la neutralidad también es una gran lección, ver eso, de que nosotros vemos el advenimiento de la derecha como observadores para analizar el fenómeno, no hacemos nada en contra, y para la derecha eso no es suficientemente simpático. Nos van a aniquilar lo mismo. Y él logra mostrar la inexactitud en los discursos de los primeros movimientos antisemitas en Viena. En la novela El hombre sin atributos, tiene un personaje que se llama Sepp, pero que es claramente Krapp. Bueno, está el asesino serial Munkraker, que viola prostitutas, que es un gran anticipo, una gran parodia al enfermo social, al que dice, no, bueno, yo sufrí de niño bullying, así que violo como por culpa del Estado. Hay un dilema jurídico brillante. Por eso no hay que olvidar que él es si bien él no se inscribe en la tradición de los artistas como Karl Kraus. Karl Kraus en Die Fackel, que es un diario satírico genial, donde escriben Tucholsky, Hauptmann, Schnitzler, la ronda de ojos encerrados, que dice, el nuestro es un imperio, a diferencia del de Carlos V, donde nunca sale el sol. Estamos entonces asistiendo a las postrimerías, al final de este imperio. Escribe, por ejemplo, esta gran obra fáustica, Der Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler, que Untergang quiere decir como la puesta a pique, la caída, la venida abajo, pero es como una catástrofe natural donde se desprovee de responsabilidad individual, y ha sido usado ese título por Joachim Fest, el novelista de la película La Caída. Ha sido muy cuestionado filosóficamente el aspecto así justamente Spengler es claramente un historiador que cree en la teleología, es decir, que realmente está la rueda, digamos, hay un determinismo histórico, hay un sentido de la historia. Las cosas se dan inevitablemente, porque la historia se puede estudiar y tiene sus leyes, sus necesidades. Y no es que puede irrumpir un individuo, una casualidad, una tormenta hace que la Armada Invencible... No hay contingencias. Contra esto discute enormemente Bloch.
En ese sentido, Bloch es un filósofo comparable a Camus, que da cuenta de lo aleatorio, de lo estocástico. Es muy interesante, porque si bien él abreva en una... cuando se interesa por la filosofía, se interesa por Nietzsche, pero Nietzsche, por ejemplo, en uno de los proyectos más consecuentes, que más le duró, porque normalmente Nietzsche escribe una página y el día siguiente una página contra esa página. Pero este proyecto de hacer un evangelio, el quinto evangelio, el evangelio del Zoroastro, Zaratustra, esta ley del superhombre, ¿no? Y acá en cambio a Bloch le interesa el hombre random, el hombre promedio, average, el hombre... Él le interesa cuál es la identidad del ser humano más allá de cuando que uno cumple de la boca para afuera y haciendo acto de presencia como una máscara, sus deberes para con el ejército, que son muy claros, sus deberes para con la iglesia, que son muy claros, sus deberes para con el amor, que son muy claros, dice él incluso. Porque él tiene realmente observaciones psicológicas sobre el amor que son a veces un lirismo enternecedor. En ese sentido se lo ha comparado, como otros de los grandes novelistas de la época, con Proust. Cuando es amoroso, cuando es un indagador que bucea en la interioridad del enamorado, es 200 veces más dulce, más profundo, más tierno, más amoroso que Proust. Todo el pasaje donde él habla de cuando le llega el impacto de este deslumbramiento y bueno, si él quiere comer una torta Sacher, quiere la torta, pero acá no, acá él quiere un escenario nuevo con una luz, con espacio suficiente, ¿no? Toda esa descripción, esa inacabada e incomprensible sensación es de las cosas más lúcidas que he leído en mi vida, pero además con una prosa exquisita. La prosa de Robert Musil es muy variada. En Joyce tenemos solo una variación, digamos. En Proust no tenemos variaciones, son largos. Para cada contenido, Robert Musil crea una forma especial. Hay toda una parte que exploma de la novela que estoy recomendando, que es la parte que él imita a Hegel y a Kant. Porque él en realidad es platónico. Toda esta idea de la búsqueda del absoluto, la toma de Platón, aparece Diótima como figura. Él en realidad es muy interesante como él cuestiona las matemáticas, cuando una defensa que se podría hacer del nominalismo de Platón perfectamente es que es matemática. Entonces que Platón, bueno, no es que quería decir que esto no es un lápiz, sino la mera sombra de un lápiz, y que en el mundo suprasensible está el arquetipo de la lapicidad. No, porque obviamente, entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo clasificamos? Entre lápiz y lo rayado, la rayallidad, y lo negro, la negridad. ¿Cómo? Es imposible, es un tonto. Entonces, se puede decir, no, está diciendo que dos patos y dos lápices son dos, y la esencia es dos. Y sin embargo, Musil, mientras que abjura la matemática, es una cáscara vacía, no se fundamenta sobre nada, son simetrías, son equivalencias, son esquemas, el ser humano piensa con esquemas, pero no... ¿qué hay en el fondo? ¿No? La pregunta de Hume, ¿cuál es el yo? No hay nada ahí, dice Hume. Entonces se interroga muchísimo sobre cuál es el alma, qué es un individuo humano. Cuando le sacamos todos los condicionamientos, por ejemplo, él vuelve a la guerra y dice, es una escuela que te enseña, si sos un ciudadano común, a ser un asesino de masas.
Pero más allá de todos los mandatos y condicionamientos y adaptaciones, hipocresías y máscaras en sociedad, ¿qué hay realmente? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y en muchos sentidos, esta gran proyecto de novela, primero hay que decir que como filósofo entonces abreva más que nada en Platón, en el ideal que abraza, ¿no? Ha leído a Nietzsche, ha leído a Kant y a Hegel, lamentablemente porque imita el estilo y ni el estilo de Kant es grato leer, ni el de Hegel, porque Hegel busca, así como Lacan busca hablar como habla el inconsciente, Hegel busca mostrar cómo piensa el espíritu dialécticamente. Esas partes son omisibles. Al tratarse de una novela inacabada, una novela, no diría malograda, pero que no es univial. Hay muchísimas líneas de acción, muchísimos personajes. La novela trata sobre el jubileo 70 del emperador Francisco José. Lo van a celebrar mientras se está viniendo todo abajo y hay una acción paralela que quiere hacer la celebración de los alemanes, los 30 años. Bueno, pero en realidad no trata sobre eso. Hay una gran burla a Rathenau, que fue primer ministro, que fue ministro de Economía austríaco. No importa si no sabemos que es Rathenau, porque es una figura, un millonario, es Elon Musk. O sea, por un lado podemos leer esta novela como una novela que documenta con bastante ceñido a bastantes personajes de la vida real, a los que describe bastante fácil de reconocer y que no disfraza mucho. Si es que nos interesa considerar esta novela una más de las tantas que hay sobre la caída del Imperio Austrohúngaro, como por ejemplo las famosas de Joseph Roth, la Marcha Radetzky o la cripta de los capuchinos, o el Imperio Impersonal, o los sonámbulos de Bloch. Ahí lo acusa Robert Musil, me robaste una idea, y dice, pero mi novela no le llega ni a los talones, maestro, qué sé yo. Él confía de todos, Thomas Mann le pasa guita, qué sé yo. Bueno, él, por ejemplo, decide escribir esta novela, El hombre sin atributos, Man ohne Eigenschaften, viendo que Thomas Mann escribió La montaña mágica y dice, bueno, yo quiero que la novela sea el ámbito que en virtud de su flexibilidad, de su plasticidad, puede incluirlo todo, y en ese sentido la idea un poco aristotélica en este caso, de que mejor que la historia, la crónica, es la fábula, digamos, Aristóteles decía que la poesía tiene la esencia de la historia. Entonces, narra lo que pasa ahora y lo que pasa siempre. Y realmente se podría leer esta novela pensando en el Imperio Romano y son los mismos sentimientos en pugna, las fracciones, es interesantísimo, las aristocracias, cómo se engañan los jóvenes, el populismo, las emociones que se van agitando. No, por supuesto la parte tecnológica es privativa de este siglo, pero esta Neue Sachlichkeit se llama la estilística, la nueva objetividad, una descripción muy rigurosa, detallada, exacta, entonces permite también bueno, que los aspectos crueles, te arranca la lengua, todas esas cosas aparezcan no en sordina, pero como si diseccionáramos una rana. Es decir, para seguir un poquito con Freud, de Freud vamos a decir esto: él
conoce a la confidente, al gran amor de su vida, Marta, y Marta, con total desparpajo, con total desenfado, desinhibida, le cuenta todas sus aventuras amorosas. Él está fascinado. Él siempre quiso ser mujer. Después él quiso también escribir las memorias de su mujer en primera persona, como la mayor de las, digamos, maneras de aventurarse a ser mujer, digamos. Él le ofrece matrimonio, ella acepta, ella está enamorada, y le va a avisar a un examante que se va a casar. Y el examante dice, bueno, te felicito, te deseo lo mejor. Y dice, no, pero cojamos antes. Y va y le dice a Robert Musil, estoy muy contenta, sos el gran amor de mi vida, el único que me importa, el único que está en mi corazón. Acabo de coger con fulanito como despedida. Y esto para la mente matemática de Robert Musil es una cosa tan incongruente y tan inconcebible que inmediatamente se pone a escribir una farsa a la manera que Guy de Maupassant, que es un autor al que puede imitar, como imita a tantos otros también. Y mientras se está divirtiendo con estas reducciones al absurdo, con estas exageraciones del contraste, con estas incongruencias, en un momento dice, no puedo seguir. Porque me interesa más compenetrarme y entender consustanciadamente cómo pudo, con total seriedad, venir esta mujer a decir, mira, acabo de coger con fulano, te amo. ¿Qué es lo que anida en su corazón? Entonces, esto se ve después reflejado en diálogos interesantísimos sobre... Hay una cortesana que dice cómo se renueva, digamos, como la virginidad, la pureza del amor renace con cada nuevo encuentro. Él escribe una primera versión contra Freud, como diciendo, pito catalán, jaja, mira Sigmund, mi mujer está lo más bien, que la mujer es violada y después finalmente se vuelve ninfómana y chocha de la vida, una vida feliz. Porque también, digamos, para explicarlo con Freud, sería el carretel que Freud escribe, lo llama el Forta, y habla de un pacientito que es su nieto de 8 años, Emil, que dice, te vas, venís, Forta, lejos, cerca. El nene ha logrado una posición subjetiva en la cual ante la circunstancia adversa de que su madre lo dejó solo, él imagina que él le ordenó a la madre irse, ¿no? Como Luis Miguel imagina que te vas, porque yo quiero que te vayas a la hora. Bueno, entonces, como el rey de el Principito, que decía que le ordenaba al sol a cada mañana a salir por el este. Bueno, y después escribió otra novela terriblemente pesadillesca, cruenta, también la primera lo era, con chicos torturando a otros. El joven, digamos, Törles, hay que decir que Törles no hay que buscarle significado, por más que uno lo pueda encontrar, porque a todo apellido alemán se le puede encontrar cabalísticamente. Einstein quiere decir una piedra. Cuando un alemán es muy engreído, se dice que se cree Zweistein, se cree el doble de se cree 2 piedras. Ahora bien, Törles es realista. Es como cuando Borges buscaba en la guía telefónica un apellido para ser realista. Sons existe, todos los apellidos que usa Borges existen. No es como Juan José Sartre que dice Tomatis. Juan José Sartre tiene un hermoso ensayo sobre esta novela, El hombre sin atributos.
El hombre sin atributos la podemos leer como una de las novelas que cuenta la caída del Imperio Austrohúngaro, como Stefan Zweig, que cuenta el mundo de ayer, con nostalgia. Después Stefan Zweig, ¿a dónde va? A Brasil, dice, es un país maravilloso, no hay racismo. En serio, es un libro que se llama Brasil, país del futuro, Stefan Zweig, búsquenlo. Un libro documentadísimo que habla de la población, y claro, él venía de la Alemania nazi, o sea, acá hay negros, de mulato, de todos colores, todos nos aman, todos se aman. Y en cierto sentido sí podríamos decir que había una coexistencia muy pacífica en el Imperio Austrohúngaro. Podemos emparentarlo a ese Brasil que no tiene... en las favelas no hay resentidos sociales. Están todos contentos, pasa una Mercedes-Benz y los saluda, y no hay realmente dentro de todo, por lo que yo vi como turista. Pero quiero decir, había una idea de unidad nacional que se estalló en mil pedazos, ¿no? Bueno, yo no lo emparentaría, yo no leería esa novela como documento de época, sino más bien como una de las novelas más brillantes jamás escritas, que estimula el pensamiento, como estilísticamente brillante, y como este ideal que tuvo Musil, que Wittgenstein dice, más lo que no puede expresar la filosofía lo va a expresar el arte. Heidegger dice, esto ya no lo puede expresar la metafísica, lo tiene que expresar la poesía. Bueno, la forma superior de arte para Musil es la novela. La novela puede abarcar, puede hacer que el ensayo se convierta en personajes, en una acción. Y de hecho vemos todo ese trabajo muy metódico, donde se nota su condición de matemático y su condición de acumulador de datos y de ideas. Volker Schröndorff, quería decir yo, filmó después Homo Faber, que es la novela de un ingeniero que escribió Max Frisch. Porque yo quería decir, ¿quién es el heredero de Robert Musil? Dejó, digamos, discípulos. ¿Quién escribe de esa manera? Bueno, el hecho de que haya estado en Suiza, podemos decir, pudo haber incidido en que tanto Friedrich Dürrenmatt con los físicos, tanto Friedrich Dürrenmatt como Max Frisch escriban con una fuerte crítica a la ciencia apoyando bombas, una gran crítica al avance tecnocrático, sobre la ecología, sobre el individuo, y fue que yo filmó Homo Faber. Homo Faber, bueno, tiene una gran sorpresa y no voy a decir nada, pero yo lo llamaría el Edipo de la modernidad. Lo recomiendo mucho. Y Max Frisch también tenía diarios, era un arquitecto, también, digamos, un oriundo de outside, no viene la literatura de estos blandengues, maricotas, con fru, tanto para decir Gregorio, tipo metapalo de la bolsa, y muy de esa línea. O sea que bueno, teníamos la línea de emparentar a Musil con sus contemporáneos, con los que no quería tener nada que ver. Sí, el hecho de documentar la caída, bueno, eso sí, Cacaña es basado en las dos K, que son Kaiserlich. El Kaiser es el emperador en alemán, y viene también Zar en ruso, y viene a César. Y Königlich. Kaiserlich y Königlich, Cacaña. Bueno, Cacaña obviamente es un juego de palabras con lo excrementicio. Hay muchas cosas en las que no es sutil, no es un autor sutil. Por eso no es difícil de desentrañar lo que dice. No es enrevesado. No es parabólico. Se lo ha comparado con Kafka. Mucho se lo compara con Kafka. Yo realmente
Los únicos paralelos que veo con Kafka son que eran atormentados, que eran, digamos, no son llamados a la felicidad como Whitman o como Chesterton, autores profundamente sufrientes, denunciaron la violencia de la burocracia, digamos, el monopolio de la violencia del Estado, de cómo en ese sentido sí, Kafka y Musil han escrito varias cosas semejantes. Lo que pasa es que Kafka se dedicó a ser un burócrata él mismo. Muchas de las cosas que él quiso escribir tienen que tener una condición muy universal y atemporal. Él muchas cosas biográficas las borró completamente. Él adoptó la forma prácticamente de la... O sea, cuando Landricina dice, yo cuento verdaderos cuentos, no chistes. Un tipo le dice a otro, no vio al ladrón doblar la esquina, no, cuando yo vine estaba doblada, no. Yo digo, ahí viene don Fulgencio, que tiene chanchos. Y él se acerca con la chatita que está perdiendo aceite. Doy los detalles, lo humanizo. Bueno, Kafka, el señor K es todo como... nada que ver con toda esta proliferación de detalles casi barrocos en los que nos sumerge Musil, pero con una gran precisión de cirujano, con un bisturí. Realmente no es... No se puede comparar su prosa a... qué sé yo, Marechal, por supuesto que no. Pero quiero decir, en el sentido de esas novelas que abarcan ideas... a él no le gustó La montaña mágica. Él le pareció, en la novela tiene que aparecer la idea bajo forma de novela, pero no esa opereta así. Tiene que estar realmente fusionado, mancomunado, y realmente lo logra. O sea, si uno lee la crítica que le hace a Thomas Mann y lee El hombre sin atributos, es una cosa genial, lo supera para mí completamente. Y en cuanto al estilo, si se lo puede leer en alemán, hay pasajes de una belleza increíble, increíble. Voy a tener que ir terminando este pequeño informe. Son muchas las cosas que quedan en el tintero. Muchas, realmente muchas. Es un autor con una perspectiva sociológica, pero que se adelantó a muchas cosas. O sea, es un autor que hoy en día nos propone unas preguntas que bueno, perfectamente nos podemos hacer frente al avance de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el lugar que queda para el individuo? ¿Cómo encontrarnos a nosotros mismos? Yo creo que él, en El hombre sin atributos, donde aparece un hombre que no logra muchas cosas, o que las logra por acomodo, entonces se manda una pata terrible, pero lo celebran porque, qué valiente. Él ve todo como las maquinarias de las mascaradas sociales. Y es interesante, porque el Imperio Austrohúngaro era impersonal, el emperador no quería joder a nadie, quería adaptarse al protocolo, mientras que los populismos... es muy interesante. Yo creo que es un autor muy inspirador. Los ensayos son, por supuesto, mucho más diáfanos y nítidos y concretos en lo que claramente postulan, y en las preguntas inteligentísimas que hace. Es muy sensible. Tenemos que agradecer, lo salvó de ser un frío matemático, o sea, nos apela. Es tan interesante este autor porque es de una sensibilidad exquisita. No es moralista, o sea, no, justamente es alguien que escribe esta distopía y esta burla a esta sociedad y
estas críticas y estas parodias desde la desilusión de los valores perdidos, la nostalgia y todo eso. En ese sentido sí lo podemos comparar con Un Mundo Feliz, con 1984, y bueno, también con Rebelión en la Granja, en cuanto a reconocer a distintos personajes muy bien, o sea, creo que si hubiera estado vivo cuando lo publicaron, lo linchaban. Pero si no leemos sus diarios, donde está en germen lo que él termina volcando en forma novelística en su gran obra, hay muchas cosas que trascienden completamente a su época, muchas. Su crítica al fisicalismo, a los gimnastas, donde ven a una mujer haciendo a la vez masajes y gimnasia, pero el masajeador aparece como una especie de carnicero y no como... Hay una crítica al consumismo. Es realmente muy interesante todo lo que anticipa. Se suele decir que Kafka anticipa el nazismo. Yo no lo veo tan así. No sé bien cuánto anticipó del nazismo Kafka. Y Rormos no es que anticipó, sino que él iba siempre un poco a posteriori describiendo, pero con una capacidad de observación que pudo anticipar también muchos de los problemas que muchos años después se plantearían la gente. Ahora bien, yo como a quien, digamos, lo quisiera destacar más que nada, como lo que más destacaría yo, es como creador de personajes femeninos. Porque en las clásicas novelas que tienen la masculinidad tóxica, el machismo como impronta, bueno, la mujer aparece como la tentadora, la desviadora, eso ya, Eva, por culpa de Eva estamos fuera del paraíso, o por culpa de la caja de Pandora. La mujer aparece como el sexo débil al que caballeristamente hay que ayudar porque es discapacitada. Yo nunca vi una novela que tome a la mujer de igual a igual y que le preste tanta atención a los personajes femeninos, que se interese tanto por una matemática de su alma. Así como Ribot en la escuela psicológica buscaba que el cuerpo es una máquina y no lo veía como algo que nos reduce bipolarmente, binariamente, cartesianamente, sino como un ideal total, con explicaciones mecánicas. Aquí hay un proyecto de buscar con mucha precisión la descripción de estos sentimientos de los que no se han hablado y realmente el esfuerzo a nivel digamos de esparpajo, me parece que es una novela a pesar de que para los grandes literatos es una novela obviamente sublime, exquisita, y hay que cantar loas, poner en el panteón panegíricamente, geográficamente, hay que, digamos, nombrarla porque el esnovismo así lo quiere. Yo creo que fue subestimada. Voy a, en todo caso, seleccionar algunos pasajes y traducirlos yo. Es muy difícil de traducir, sobre todo las partes donde él realmente rima. Bueno, pero el título, dígame una cosa, el título, Die Verwirrungen des Schögling Törles, esto yo no vi que nadie lo haya mencionado jamás. ¿No es un eco de Goethe? Los sufrimientos del joven verde está con el genitivo igual, obviamente lo leyó y hay muchísimas referencias a las afinidades selectivas. Es un autor que realmente quiere abarcarlo todo, pero realmente en esa novela lo logra, realmente es una novela que por un lado se puede leer salteando partes, o sea, uno lo puede tener como un I Ching o como una Biblia que uno lee pasajes, porque realmente
cuando uno lee un pasaje de El hombre sin atributos, lo hace pensar, lo ilumina, y realmente no pasa nada si nos saltea, pero no es orgánicamente, no está compactamente bien articulada. Él busca justamente con esta fluidez de la laxitud que tiene este formato, incrustar todo y pegarlo con moco. La verdad es que hay cosas que son más difíciles de leer que otras. No es una novela que se lea al mismo ritmo. No hay que contarla por las páginas, porque hay páginas que las devorás muerto de risa. Pero hay otras donde la parte más abstracta y sobre todo el lenguaje, el vocabulario, muy variado de los registros de vocabulario. Bueno, eso era todo entonces. En resumen, sobre él murió en la pobreza, murió prácticamente en la práctica pobreza, o sea, apenas subsistiendo. Obtuvo reconocimiento con la primera parte de la gran novela, que le quitó salud, él lo dio todo, como hay que decir ahora. Y creo que vale mucho la pena destacar esto. La mujer, el personaje de la mujer, porque también hay una forma de machismo encubierta en las nuevas maneras de los personajes femeninos empoderados, pero hay una forma medio un machismo que pasa por feminista, donde es cierto paternalismo condescendiente, vamos mujer, y reivindicarla y empoderarla, y era una víctima. No, realmente acá se ve la fuerza natural de la mujer, su superioridad estratégica, diplomática, su astucia. Creo que vale mucho la pena destacarlo en ese sentido, porque en ese sentido es postmoderno. Y en su crítica a la modernidad es postmoderno, y bueno, estilísticamente es brillante. Yo creo que en las peores traducciones se advierten las ideas claramente. No hay que centrarse en los argumentos de la obra. O sea, todas las demás obras tienen argumentos. Acá es una mezcla de cosas perfectamente explicable. Yo lo podría reducir a eso, pero lo importante es realmente cómo se anuda el contenido, la forma. Sí, cierto desprejuicio total para las descripciones de las abyecciones más aberrantes, pero con una distancia, si digamos, científica, matemática, que nos permite adentrarnos sin horrorizarnos, sin nuestra tendencia a la negación. Queda mucho por decir, pero me parece que vale la pena, aunque sea curiosear en Google su conferencia sobre la estupidez, porque es un autor que tiene fama de